Lucas capítulo 10, versículo 25. El versículo 25 dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Dijo que se levantó para probarle. Eso ya lo habíamos examinado ampliamente en otro en vivo. ¿Qué corazón tenía él? Él quería probar a Jesús. Jesús, ¿qué hablaba? La gracia. ¿Es intérprete de la ley? ¿Qué enseñaba? La ley. El intérprete de la ley, ¿estaba en la ley o estaba en la gracia? Estaba en la ley. Pero ese intérprete de la ley le da una respuesta a Jesús cuando Jesús le pregunta qué está escrito y cómo lees. El versículo 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Por qué Jesús le preguntó qué está escrito en la ley? A un intérprete de la ley. Porque en esta época las personas, sin darse cuenta, piensan igual que el intérprete de la ley al respecto de la ley. Y no se dan cuenta que el intérprete de la ley está bajo la ley. Entonces la respuesta que le está dando ese intérprete de la ley a nuestro Señor Jesucristo es correcta, pero está bajo la ley. Vamos a mirar la respuesta que le dio. El versículo 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Las personas cuando leen esto se emocionan y dicen, sí, sí, así es que tenemos que hacer, pero no piensan. ¿Quién le dio esta respuesta a Jesús? Un intérprete de la ley. Él resumió para qué él veía que Dios nos había dado la ley. Ese intérprete de la ley estaba en la gracia o en la ley. Estaba en la ley. Preguntándolo directamente, ¿estaba en la bendición o en la maldición? Estar bajo las obras de la ley, estar bajo la ley es estar bajo maldición. Lo dice Gálatas 3:10. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todos los que dependen de las obras de la ley, ¿cómo están? Aquí dice, lo dice la palabra. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Gálatas 3:10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esto, lamentablemente, muchas personas no meditan, no reflexionan, no piensan al respecto, pero aquí lo dice la Biblia. Entonces, ese intérprete de la ley, ¿cómo estaba? Bajo maldición. ¿Qué respuesta le está dando a Jesús? Una respuesta sabia, una respuesta para que quien la lea, esa persona va a estar en la gracia. No, la respuesta que le está dando es conforme al corazón de nosotros. Es algo que nosotros vamos a recibir con gusto. Por eso la gente se emociona con la respuesta que da el intérprete de la ley. Eso es lo que tenemos que hacer para ser salvos. Esa persona está bajo maldición. Es un intérprete de la ley. El título que la Biblia muestra de él es un intérprete de la ley. Él está bajo maldición. ¿Y cómo ve? ¿Cuál es la óptica de una persona que está bajo maldición? Nuevamente, presten atención a lo que dice ese intérprete de la ley. Presten atención a la óptica de alguien que está bajo maldición. ¿Cómo ve las cosas? ¿Cómo ve la ley? Para él, ¿cuál es la finalidad de la ley? Miremos cómo lo ve en el versículo 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que está diciendo la gente lo repite. La gente dice, ay, mira, así es que tenemos que hacer. Para ir al cielo, para heredar la vida eterna, así es que tenemos que hacer. Y responden igual que el intérprete de la ley que está bajo maldición. Responden igual que aquel que está bajo maldición. No sé si entienden la magnitud de responder sin meditar, sin pensar, ¿sí? Miren lo que dice el versículo 28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿A qué se refiere? Está escrito, todo aquel que depende de las obras de la ley tiene que cumplirlas todas. Vamos a mirar Santiago 2:10. Gálatas 3:10, Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Cualquiera que guarde toda la ley. Alguien que dice, yo he guardado casi todos los puntos de la ley. Cuando alguien dice casi todos, quiere decir hay uno que otro que no lo ha guardado. Todo el que depende de las obras de la ley, si infringe un punto, ¿qué dice? Se hace culpable de todos. El que infrinja un punto de la ley se hace culpable de todos. Si alguien está guardando la ley, no se le olvide esto. Si alguien quiere justificarse delante de Dios por medio de la ley, si alguien está interpretando cuando Jesús le dijo, ¿cómo le dijo Jesús? Versículo 28. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Jesús le está diciendo que de esa manera alguien puede vivir.
La Biblia dice más adelante, nadie, por medio de las obras de la ley, nadie será justificado delante de Dios. Pero ¿por qué Jesús le está diciendo, bien has respondido, haz esto y vivirás? Está hablando igual que Dios cuando dio la ley. Si oyeres atentamente para poner por obra todos sus mandamientos, preceptos, estatutos, que yo te intimo hoy, Deuteronomio 28, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Pero ¿cómo lo dice? La cláusula del contrato dice, si oyes atentamente para poner por obra todos. Entonces lo que este intérprete de la ley le está diciendo es, debemos guardar todo. Eso es lo que le está resumiendo. Debemos guardar todo. Entonces, pero ¿cómo lo piensan que debemos guardar? Desde el punto de vista humano. ¿Cómo pensaban los fariseos que debían guardar la ley? Ellos ayunaban 2 veces a la semana, diezmaban de todo lo que... Cuando uno mira, eso es lo que la gente piensa en esta época. Ay, yo mentía, voy a evitar mentir. Yo codiciaba, voy a dejar de codiciar. Pero ni siquiera conocen bien la ley y se concentran en uno, en 2 puntos. Hay una religión en especial que ya sabemos que se concentra en un punto de la ley, solo en un punto de la ley. Y ellos creen que con cumplir ese punto de la ley ya están cumpliendo toda la ley. Pero no hay sustento bíblico para eso. En la Biblia dice lo contrario. Tú puedes cumplir un punto, concentrarte en un punto, pero si llegas a incumplir otro punto, te haces culpable de ese que tú crees que estás guardando. ¿Y a qué me refiero? Personas que creen justificarse delante de Dios con el 4º mandamiento, guardar el día de reposo. No miran el mandamiento número 1, ni el 2, ni el 3, ni el 5, solamente se concentran en el 4. No les interesa el 1, 2, 3, el 5, no les interesan esos otros, no, ni los miran, ni meditan en ellos, pero sí se concentran en el 4. Y creen en su corazón. La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Y creen que si cumplen ese 4º mandamiento, ya guardaron toda la ley. Pero lo que está escrito en la Biblia es totalmente al revés. Tú puedes tratar de guardar este punto de la ley, tratar de esmerarte por guardarlo. No lo vas a poder guardar, pero digamos que estás tratando con todo tu corazón de guardar ese mandamiento, pero tú infringiste el 10, el mandamiento 10. Te hiciste culpable de ese que estabas guardando, ya, se dañó todo lo que estabas haciendo para guardarlo, se dañó porque infringiste el número 10, que es no codiciarás. La gente no conoce el sentido de la ley. Este intérprete de la ley representa el corazón del 99% de las personas que se creen cristianas. El 99% de las personas que asisten a iglesias cristianas, pastores de iglesias cristianas, líderes de iglesias cristianas, creen igual que este intérprete de la ley. Tienen la misma óptica. ¿Qué óptica tiene él? Él está bajo maldición. ¿Cuál es la óptica que tiene ese intérprete de la ley? Es la óptica de alguien que está bajo maldición. Y así las personas ven. ¿Qué es lo que les estoy queriendo decir? El 99% de los que se creen ser cristianos están bajo maldición, sin darse cuenta. No estoy queriendo ofender, hacer sentir mal a nadie. Si tú tuvieras un problema, digamos que el médico detecta que tú tienes cáncer, ¿tú crees que te hace un bien si él se queda callado, solo para que tú no sufras? Si él dice, habla lo que tienes, es probable que haya un tratamiento, es probable que se pueda extender tu vida. Es probable inclusive que con cierto tratamiento puedas vivir mucho, mucho más tiempo. Pero si él se queda callado para que tú en ese momento te sientas bien, te está haciendo un mal. Igual, bíblicamente, sabiendo que la gran mayoría de los que se creen cristianos están bajo maldición, tenemos que explicarles por qué. Si tú llegaste acá, es para que tú sepas por qué la gente creyendo que está con Dios, pero cuando estén delante de Jesús, Jesús les va a decir, apartaos hacedores de mal, nunca los conocí, al lago de fuego. Así les va a decir Jesús, apartaos hacedores de maldad, nunca los conocí. El ser humano piensa en sus buenas intenciones, solamente mira a sí mismo. Al mirar a sí mismo ve malas intenciones. Cuando las personas se miran a sí mismos, ven que desean ser hijos de Dios o del diablo. Las personas mirándose a sí mismos, no, pues claro, yo quiero ser ese hijo de Dios. Yo nada que ver, no, a mí ni quiera me nombre al diablo, yo no quiero ni que me lo nombre, así las personas se expresan. Y las personas piensan, Dios tiene que ver igual que yo. Así como yo estoy viendo que yo quiero ser hijo de Dios, entonces Dios tiene que mirar así mis intenciones, que yo no tengo nada que ver, hasta yo lo odio. Si Dios quiere que yo diga diablo desgraciado, yo voy a decir así, diablo desgraciado. Dios lo único que quiere es que tú creas a la palabra de Él, que tú busques el corazón de Él, que tú busques la salvación.
porque todo ser humano desde que nace está destituido de la gloria de Dios. ¿Qué dice el versículo que sigue? El versículo 29. Pero él queriendo justificarse a sí mismo. Este intérprete de la ley se quería justificar. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, bien ha respondido, haga eso y vivirá. Ese intérprete de la ley, ¿por qué dice que se quería justificar? Pregunto, no había hecho preguntas el día de hoy, hago esta pregunta. ¿Por qué dice que ese intérprete de la ley se quería justificar? ¿Por qué dice así? ¿Qué es lo que hace que él se quiera justificar? Pregunta. Vamos a ver quiénes están. Porque creía en sí mismo, no cumplía la ley. No cumplía la ley, ya alguien la contestó, ya alguien contestó. Porque él no podía cumplir la ley. Él no podía. Entonces cuando Jesús le preguntó por la ley y él le contó cómo la interpretaba. Entonces debemos hacer así, 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 así. Y Jesús, oyendo a una persona que está bajo maldición, dando su concepto de qué es lo que se tiene que hacer, Jesús le dice, bueno, haga eso que está diciendo, hágalo para que alcance la vida eterna. Y entonces él sabiendo que toda su vida que había estado tratando de hacer, toda su vida había estado tratando de hacer eso que le dijo a Jesús. Pero él sabía, no lo había podido lograr. Entonces, como dicen, no sé en otros países, pero en el país que me encuentro, dicen como queriendo embolatar las cosas, cambiando de tema, queriendo cambiar de tema, queriendo irse por otro lado, salirse por la tangente. Así usan muchas expresiones. Quería simplemente así, dejar las cosas así, ya, salir, irse para otro lado, cambiar de tema, así. Por eso dice queriendo justificarse. Cuando una pareja está peleando, no sé si se dan cuenta, cuando dos personas están peleando, una pareja de esposos, los dos, si están peleando, los dos quieren tener la razón. Ya los dos, como están enemistados, ya no les interesa la verdad. En ese momento les interesa su propia justicia. Y como les interesa su propia justicia, quieren tener la razón. Por querer tener la razón, ya defienden con la técnica que sea necesaria, con la retórica que sea necesaria, usan las palabras que sean necesarias. Cuando se les acaban las palabras, empiezan a usar vulgaridades o agresión física. Pero si todavía están usando palabras, entonces van a buscar solucionar con palabras. ¿Cómo solucionan con palabras? Si se sienten acorralados porque el esposo o la esposa le dijo, usted así, 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 la persona se siente acorralada, como están peleando, en ese momento de pelea no es momento de flexionar. Es momento de, si lanza un ataque, el otro contraataca, así. Están solamente defendiendo su justicia, no la verdad, su justicia. Entonces, si esta persona estaba encerrando a lo está encerrando, usted así, 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 lo está encerrando, esa persona cambia de tema. Le va a hablar de algo que hizo el año pasado. Es que usted el año pasado, ¿a qué hora se salió el tema? O sea, estábamos hablando de esto y resultó hablando de otra cosa. ¿Sí? Eso es queriendo justificarse. Eso es lo mismo que está haciendo este hombre. Cuando Jesús le dijo, bueno, haga eso que usted acaba de decir, hágalo y vivirá. Haga eso que usted acaba de decir de la ley. Usted me dice cómo, usted que está bajo maldición, me dice cómo es que usted interpreta la ley. Entonces, haga eso. ¿Quiere vivir? ¿De esa manera es que usted cree que alcanza la vida eterna? Bueno, entonces hágalo. Como usted ya sabe, no me está preguntando, porque usted ya tiene su respuesta, usted ya sabe qué es lo que tiene, hágalo y vivirá. Y dice, él queriendo justificarse a sí mismo. Así es, ahí sale él queriendo justificarse a sí mismo. Entonces dice el versículo 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Se quiso salir por la tangente, hacer una pregunta. Seguro que Jesús le decía, ¿tú quién crees que es tu prójimo? Él tiene su propia definición. Porque él se acercó a Jesús a preguntarle qué haré para heredar la vida eterna. Pero él ya tenía su idea de qué es lo que él tenía que hacer para heredar la vida eterna. Él ya lo tiene claro. Pero ¿por qué se acercó a Jesús a hacerle esa pregunta? Para probarle. Porque él tenía claro el concepto, la idea de lo que él enseña. Porque él es intérprete de la ley. Él tiene claro qué es lo que él enseña a las personas para que alcancen la vida eterna. Entonces solamente le está haciendo la pregunta a Jesús para probarle. Por eso Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? Ya que usted es intérprete de la ley, ¿qué es lo que está escrito en la ley y cómo la lees? Y la respuesta que él le da, entonces Jesús le dice, bueno, haga eso que usted está diciendo, eso que usted enseña, que así es que las personas se justifican delante de Dios, que así es que van al cielo, haga eso para que viva. Entonces ahí es cuando él se quiso justificar. Si se dan cuenta, lo que está escondido acá en estos versículos es un tesoro. Las personas sin meditar lo que está escrito acá viven como zombies, como solamente
guiándose por sus buenas intenciones, por su buen deseo, pero no meditan. ¿Eso es de la maldición o eso es de bendición? Eso es de maldición. Todo el que depende de las obras de la ley está bajo maldición. Lo hemos leído hoy, ¿sí o no? Lo hemos leído. Entonces, miremos el versículo 30. Dice el versículo 30. Jesús le contestó la pregunta de ¿quién es mi prójimo? Pero la respuesta que Jesús le da no tiene nada que ver con lo que él se imaginaba que era el prójimo. El común de las personas que se imagina que es el prójimo, algo que no tiene nada que ver con lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, si ustedes miran acá, ¿quién es el prójimo? Se darán cuenta, no es como yo me he imaginado. Si no botan su pensamiento, no pueden recibir lo que Jesús explica acá. Jesús explica a través de esta parábola quién es el prójimo. Se van a sorprender, presten atención. Dice el versículo 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre, para responderle una pregunta de quién es mi prójimo, Jesús le contó toda una historia, ¿sí? Vamos a mirar esa historia que Jesús le contó. Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Por eso llegamos a este pasaje, por un hombre descendía. Descender es el lugar donde está Dios al lugar donde está el ser humano, su pensamiento, su obra. Entonces eso es descender. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Dios mandó que esto le pasara a este hombre. Lo que está contando Jesús es cómo alguien puede recibir la misericordia, cómo alguien puede heredar la vida eterna. Y le está contando de paso quién es el prójimo. Miremos qué dice el versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Cuando dice que descendió, ese sacerdote también estaba en su pensamiento, en su punto de vista. Eso significa descendió. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Vio al hombre que estaba medio muerto y pasó de largo. Dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero, aquí viene el pero un samaritano que iba de camino, note la diferencia. El sacerdote y el levita, ambos, dice, descendían. Así como el hombre que quedó medio muerto, a mitad de camino quedó medio muerto, también el sacerdote y el levita, por ese mismo camino, descendían. Igual. Pero del samaritano no dice que descendía. Dese cuenta que dice muy diferente. Dice, así el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Y viéndole fue movido a misericordia. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, tengo que hacer una pausa acá por la palabra de lo que habla de ese samaritano. Ese samaritano fue movido ¿a qué? A misericordia. No sé si ustedes sepan, y bueno, hago esta pregunta. ¿Ustedes saben bíblicamente quién es misericordioso? En la Biblia, ese título de misericordioso lo tiene alguien. Ahí las personas piensan, santidad únicamente, la santidad es únicamente para Dios, así. La santidad es únicamente para Jesús. La santidad únicamente para el Espíritu Santo. Así hablan las personas. Así dicen, ¿no? Pero aquí dice un atributo que solo es para Dios y la respuesta que están dando, para nuestro Señor Jesucristo. Para el Espíritu Santo. Él viene a convencernos de pecado, de justicia y de juicio, el Espíritu Santo. La misericordia es de Dios. Al decir de Dios estoy diciendo es de Jesús, es del Espíritu Santo. Entonces, si los que contestaron Jesús, igual que decir de Dios. Sí, Él es el único misericordioso. Misericordioso. Entonces, para que una persona, siendo persona, pueda tener misericordia, no es esa persona, es Dios dentro de esa persona. En un justo, ¿quién habita? Dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa persona puede ser misericordiosa. Lo que estamos haciendo acá, de anunciar el evangelio, es misericordia. No porque nosotros seamos misericordiosos, no. La palabra, estamos anunciando la palabra de Dios. Él es el misericordioso. Para que tú puedas alcanzar misericordia, te estamos hablando la palabra de Dios. Esa es la que te va a dar misericordia. Nosotros solamente somos, ¿qué? Como instrumentos que anunciamos. Así como el megáfono no es el que transmite el mensaje de salvación, así. El que transmite el mensaje de salvación, ese megáfono solo es un megáfono, va a desaparecer. Se ve, lo ven ahora, pero en un momento ya no lo van a ver.
Entonces, bueno, en ese caso los videos van a quedar, pero en algún momento, ahorita estoy acá, pero pasará el tiempo, no sé si un año, no sé si 10, no sé, y van a dejar de verme en vivo. Van a quedar únicamente estos videos grabados en YouTube. Pero el mensaje que se está transmitiendo, ese mensaje es el misericordioso, porque es de la palabra de Dios, de Dios. La palabra de Dios es Dios mismo. No sé si sabían esto también. Si no lo saben, tengan paciencia. No alcanzo a explicar todo en un mismo momento. Entonces, si tienen ese pensamiento, me pueden escribir al WhatsApp y fácilmente les doy el número. Les doy la explicación. El número lo pueden ver en el perfil. Cuando toquen esa foto azulita y estén en el perfil donde sale esta foto más grande, arriba sale escrito está también, abajo de la foto escrito está también. Y debajo aparece el logotipo de YouTube, para que entren al canal y vean estos videos subidos a YouTube. Y encima de ese logotipo de YouTube aparece teléfono. Dice así, teléfono. Ustedes tocan ese botón y ya, en su celular aparece el teléfono. Solamente le dan guardar y ya pueden escribirme directamente. El misericordioso es Dios. Entonces, miremos qué dice el versículo siguiente. Dice, el versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué es esto de que vendó sus heridas con aceite y vino? Normalmente, ¿cómo se usaba el vino y cómo se usa el aceite en una herida? El vino es para desinfectar y el aceite para cauterizar. Pero no sé si se dan cuenta que aquí aparece nombrado al revés. Aceite y vino. Así, pareciera que algo se equivocaron. No se equivocaron. Es un lenguaje espiritual. Está hablando el Espíritu de Dios cuando Él venga a convencer al mundo de pecado. De pecado por cuanto no creen en Jesús. Por eso es vino y luego la sangre. Aceite, Espíritu Santo y luego la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es curar las heridas con aceite y vino. Eso es lo que significa. Es un lenguaje espiritual. Luego, ¿qué dice? Cambió de lugar. Él estaba en su cabalgadura, pero él se salió de su cabalgadura y puso al que estaba medio muerto en la cabalgadura. Entonces, la cabalgadura, ¿qué es eso de cambiar de lugar en la cabalgadura? Está representando lo que hizo Jesús con nosotros. Jesús vino para, ¿qué dice Isaías 53, versículo 5? Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos curados. Cuando dice que vendó sus heridas con aceite y vino, está representando lo que hizo Jesús con nosotros. Sí, es lo que está escrito en Isaías 53, versículo 5. Entonces el samaritano, el que tiene misericordia, porque el samaritano acá es el que tiene misericordia. Ese samaritano, el que salvó a este hombre que estaba medio muerto, lo salvó. Y pues como él lo salvó, ¿cómo se le dice a la persona que salvó a alguien? Salvador. En esa escena, en esta historia, ¿quién es el Salvador? El samaritano. Pero Salvador no es nuestro Señor Jesucristo. No sé si se dan cuenta de lo que estamos explicándoles. ¿Quién es el que vendó con aceite y vino? Espíritu Santo y con su propia sangre. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que cambió de lugar con nosotros? Nosotros estábamos como ese intérprete de la ley. Ya lo vimos al principio de este video. Ese intérprete de la ley estaba bajo maldición. Eso es ser intérprete de la ley. Lo leímos en varios versículos. Gálatas 3:10, Santiago 2:10. Eso significa, ser intérprete de la ley significa está bajo maldición. La respuesta que sale del intérprete de la ley es la respuesta de alguien que está bajo maldición. Entonces, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo con ese otro hombre que también descendía? Igual, descendía por el mismo camino que el sacerdote, que el levita. El sacerdote levita, ¿qué representa? Las religiones. ¿Las religiones te pueden salvar? No. Hay una frase muy común, popular, que las personas usan, no está en la Biblia. Las personas dicen, las religiones no salvan. Tienen razón. Lo único que salva, ¿qué es? Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, lo que está explicando acá. El Salvador en esta historia es el samaritano. Las personas que no sabían esto, cuando llegamos a la parte final y Jesús le dice, vamos a llegar a esa parte final. Hoy leímos toda la historia del buen samaritano. Dice el versículo 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese.
¿Quién estuvo aquí con nosotros, vino a salvarnos y se tuvo que ir y va a volver por segunda vez? Nuestro Señor Jesucristo. Esto que está diciendo del buen samaritano, que fue al mesón y le dio al mesonero 2 denarios y le dijo, cuídamele, está hablando de lo que Él hizo con nosotros. Una vez que nos salvó, ¿dónde nos deja? En la iglesia. Cuando ustedes miran el libro de Hechos, quedó instituida la iglesia. Mateo 16, 18, Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Ahí aparece esa frase. Jesús dice así, edificaré mi iglesia. 2 capítulos más adelante, el capítulo 18 de Mateo, ustedes ven ya la iglesia constituida. Cuando nuestro Señor Jesucristo se fue, ¿a quién, en manos de quién dejó? A todos los que han recibido la salvación y van recibiendo la salvación. En las manos de la iglesia. El mesón y el mesonero es la iglesia. Sí, es la iglesia. Y Él le dio 2 denarios. Y ya saben por qué 2 denarios. El denario es el salario de un día. ¿Por qué dice que él le dio lo de 2 denarios? ¿Por qué le dio 2 denarios? Le dio lo de 2 días. Y en la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años. ¿Ya entienden por qué le dio 2 denarios? Le dio el pago por 2000 años. No sé si ustedes sepan, pero en el año 2033 se cumplen 2000 años de que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros y se fue. ¿Cuándo? En el año 2033 se cumplen 2000 años. No estoy diciendo que ahí en esos 2000 años va a ser la venida, no estoy diciendo así. Pero lo que está escrito en la Biblia, lo que estamos viendo acá, es después de esos 2000 años le dijo, cuando regrese te pagaré lo que gastes de demás. O sea, puede que haya un día más, puede que haya 1 hora más, 2 horas más. No sabemos, porque eso solamente lo sabe Dios. Eso está solo en la potestad de Dios. ¿Cuándo va a ser la segunda venida? No sabemos. Pero sí nos dejó una pista. Después de 2000 años, no sabemos cuándo. Esto que les estoy diciendo, en la Biblia dice que nadie sabe la fecha exacta, nadie sabe cuándo va a ser. Y yo les estoy confirmando, yo mismo no sé, yo no sé. Pero aquí está hablando de que dio 2 denarios. ¿Qué está representando esta parábola? La obra que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y ese pago de los 2 denarios, mediten sobre por qué tuvo que ser 2 denarios y por qué le dijo, todo lo que gastes de demás yo te lo pagaré cuando regrese. Dejó abierto a que nadie sepa exactamente la fecha, pero por lo menos sí nos dijo cuándo no iba a ser. La segunda venida iba a ser en el año 1000, en el año 1500, no. Bueno, quienes la pudieron coger, la cogieron. No puedo estar repitiendo esto porque es más importante lo que viene a continuación. Presten atención a lo que viene a continuación. Dice el versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Hago esta pregunta a todos los que están acá. ¿Quién de estos 3 personajes, el hombre asaltado, el hombre que quedó medio muerto, el sacerdote, el levita y el samaritano? Son 4 personajes. Aquí dice, ¿quién pues de estos 3? Bueno, cuando nombra 3, no está nombrando al medio muerto, está nombrando al sacerdote, al levita y al samaritano. Entonces dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El samaritano, el samaritano, el samaritano, el samaritano. Pero por lo que hemos explicado el día de hoy, en detalle, lo hemos explicado en detalle, ¿quién es ese samaritano? Ahora hago esta pregunta. ¿Quién es el samaritano? Ya dijeron el samaritano, pero en esta parábola Jesús está diciendo, nuestro Señor Jesucristo, Jesús, 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 Jesús. Quienes estuvieron atentos pueden contestar, quienes no estuvieron atentos estarán un poquito confundidos. No, luego el buen samaritano no somos nosotros, el buen samaritano es el que salva. En esta historia hay 2 personajes principales, uno que quedó medio muerto y otro que lo salvó. Aparece alguien que necesitaba la salvación, presten atención, aparece alguien que necesitaba la salvación y alguien que lo salvó. Aparece alguien que necesitaba ser salvado y aparece un salvador. En esta historia que está contando Jesús, habla de un salvador y de alguien que necesita ser salvado. ¿Quién necesita ser salvado? Toda la humanidad. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo necesita la salvación. Ese medio muerto es toda la humanidad. Todos. Ese medio muerto es toda la humanidad. Si quieren saber más exactamente sobre, pero ¿por qué medio muerto si nosotros? Yo no me veo muerto, yo no me veo medio muerto.
Si quieres saber más exactamente, hace poco hicimos un video sobre qué significa creer en el unigénito. No es lo que te han enseñado, no es lo que tu pensamiento te dice en modo natural. Lo explicamos bíblicamente, hicimos hasta gráfica. Les recomiendo que vayan a mirar eso para que consideren y se den cuenta por qué toda la humanidad está, como lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ese samaritano que está contando aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando de él mismo. Y por eso le dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo el que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia. Y ya saben quién es el misericordioso bíblicamente. Sí, habla de nuestro Señor Jesucristo, habla de Dios. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahora, presten atención, ya vamos a terminar, pero esto es lo más importante, ya para culminar. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Cuando Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, ¿qué es lo que le está diciendo que haga? Ve y haz tú lo mismo es que haga ¿qué? ¿Por qué le dijo, ve y haz tú lo mismo? ¿A qué se refiere con ve y haz tú lo mismo? Hago esta pregunta. ¿Por qué? Que sea como el medio muerto. Predicar el evangelio. Que esté medio muerto. Estar medio muerto. Predicar el evangelio. Veo dos respuestas diferentes. Ahorita vamos a aclarar. Tener misericordia. Que tengamos misericordia. Dice, alguien dijo que tengamos misericordia. Que quede como el medio muerto. Entregar el evangelio. Que haga buenas obras. Medio muerto. Bueno, ya vamos a explicar. Ahora presten atención a la explicación. Algunos dieron la respuesta correcta. Otros dieron la respuesta lógica. La respuesta lógica es que tú seas buena persona. Que tú seas el que ayuda a los demás. Esa es la respuesta lógica. Pero analizando lo que está escrito acá en este pasaje, si miran, si prestaron atención a lo que está escrito acá, ¿quién es el Salvador? Nuestro Señor Jesucristo. En esta parábola, ¿quién es? El samaritano. La pregunta que él le había hecho y por la que se desató todo esto, inicialmente, ¿cuál fue? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús, ¿por qué le dedicó tiempo a esta parábola? Porque Jesús quiere contestarle esa pregunta a todo el mundo. ¿Tú quieres heredar la vida? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres realmente irte al cielo? Jesús lo explicó acá. En esta historia aparece el Salvador, que es el samaritano, y aparece el que necesita ser salvado. El que necesita ser salvado, si tú quieres heredar la vida eterna, tienes que estar en la condición del que necesita ser salvado. Presta atención, lo que estoy diciendo en ese momento va a ir en contra de tu lógica, en contra de lo que se enseña en las iglesias, pero está totalmente extraído de la Biblia. No estoy inventándome nada. Ustedes pueden ver este video, lo pueden ver ya más adelante. Tienes que ser como el medio muerto. El medio muerto que alcanzó en esta historia, la salvación. El medio muerto fue salvado. Fue llevado al mesón. Ya dijimos que es el mesón. Fue llevado a la iglesia. ¿Tú quieres recibir la salvación e integrarte verdaderamente a la iglesia? No asistir a una que se llama iglesia. No. Pertenecer verdaderamente a la iglesia de Jesucristo, tienes que ser salvado. Tienes que ser salvado por el Salvador. El Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Para que tú seas salvado, cuando Él le preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Tú quieres heredar la vida eterna? Es decir, ¿quieres alcanzar la salvación? Tienes que ser como el medio muerto. Si no llegas a ser como el medio muerto, no puedes alcanzar la salvación. Des en cuenta que hay dos ópticas diferentes. La óptica de quienes están bajo las obras y la óptica de quienes están bajo la gracia. Por eso ustedes se dieron cuenta que hubo básicamente dos tipos de respuesta. Algunas personas que ven. ¿Qué ven en esta historia? Debemos hacer buenas cosas. Debemos ser buenas personas. El corazón de algunas personas únicamente ve así. Es como si alguien tiene unos lentes rosados, todo lo va a ver rosado. Quienes tienen óptica de las obras, o sea, quienes todavía están bajo la ley, van a ver con esa óptica. Debemos ser buenas personas. Debemos hacer buenas obras. Por eso cuando les pregunto, cuando Jesús dijo, veas tú lo mismo, ¿qué sale del corazón de muchos? Debemos hacer buenas obras, debemos ser buenas personas, debemos hacer, aquí lo que Jesús está diciendo es que debemos hacer como el buen samaritano. ¿Quién es el buen samaritano? Lo que hemos explicado acá, el buen samaritano es el Salvador de esta historia. Cuando Él dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le está contestando aquí al final, ve y haz tú lo mismo. Para que tú seas salvo, tú tienes que ser como el medio muerto. Si esto no te queda claro, si todavía te está generando una confusión, un choque, es porque estás en las obras. Quienes contestan, aquí hay dos tipos de personas. Quienes lograron contestar ahora, quienes lograron contestar,
que debemos ser como el medio muerto, esas personas ya lo han visto claramente. Dense en cuenta que hay dos tipos de personas. Algunos pudieron darse cuenta qué es lo que Jesús le dijo cuando le dijo, ve y haz tú lo mismo. Otros no se dieron cuenta. Otros vieron como, ese versículo que dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que Pedro es la roca. No. ¿Cómo estás viendo tú la Biblia? ¿Con qué óptica estás viendo tú la palabra de Dios? Si tú estás viendo la óptica con una óptica literal, o sea, con una óptica de las obras, tú inevitablemente vas a decir, lo que Jesús está queriendo decir es que seamos buenas personas, que hagamos buenas obras. No conoces el corazón de Dios. Te invito a que veas los videos que están en YouTube. Hay muchos videos que te van a aclarar. Ya son los en vivos que hemos dado anteriormente, pero son muchos videos que te van a aclarar exactamente qué es la condición del ser humano para poder recibir la salvación. Así como hoy lo explicamos, en otros videos lo hemos explicado a través de otros pasajes, a través de otros versículos. Míralo, te va a sorprender. Nada tiene que ver con tu lógica, con tu punto de vista, con lo que se suele enseñar en las iglesias. Lo que está escrito acá es un lenguaje espiritual. La Biblia dice, para el mundo es locura. El mundo, como ve, debemos ser buenas personas. Los que están bajo la ley, cuando digo el mundo, los que están muertos, los que están bajo la ley, los que están bajo maldición, como ven, debemos ser buenas personas. El intérprete de la ley, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo lo mismo, debemos ser buenas personas. Es la óptica de quienes están muertos, pero no se dan cuenta que están muertos. Creen que son hijos de Dios por sus buenas intenciones. Porque en la iglesia levantan las manos, mientras suena la música, ellos lloran y dicen, te amo, Padre. Ellos solamente se miran a sí mismos. Miran lo que sale de ellos como si fuera algo bueno. No miran ni siquiera sus errores. Sus errores, así hacen el esposo de un religioso, la esposa de un religioso, esa sí le va a decir la verdad. Le dice, usted es un hipócrita, usted allá levanta las manos. La esposa le está diciendo la verdad. Él no se puede dar cuenta. Él no se puede dar cuenta. Por eso la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Nosotros solos, ¿qué concepto tenemos de nosotros mismos? Nos calificamos 90 sobre 100, por lo menos. Por lo menos nos calificamos 90 sobre 100. Pero cuando miramos la Biblia, somos menos que nada. ¿Sí? Así dice Salmo 69.2. 62.9. Salmo 62.9. El hombre que es, pesando a todos los hombres en balanza, son menos que nada. Eso que estoy diciendo sé que aterra y sorprende a más de uno. Vayan a los videos que están en YouTube. Ahorita cuando termine el en vivo, toquen ese botón azul de una Biblia azul. Van al perfil principal. Y encima del perfil ven, escrito está también, debajo ven, escrito está también. Y debajo de la palabra escrita, ahí van a ver el botón de YouTube y el botón de mi número. Me pueden escribir directamente al WhatsApp y los puedo orientar hacia qué video según el caso de cada uno.